Pocas cosas en esta vida pueden ocasionar tanta felicidad y tanta congoja como la familia. Es difícil explicar quiénes somos, nuestros valores, costumbres, comportamientos, sueños y temores, tanto los complejos más visibles como los más secretos, nuestros traumas y ambiciones, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos sin referirnos al hogar en el que nos criaron y a la relación que tuvimos y aún tenemos con nuestros parientes. Existe en todas las sociedades un ideal familiar con el que nos comparamos, ya sea para intentar emularlo o desmarcarnos de él. En la nuestra, el paradigma consiste en una pareja monógama y heterosexual, en la que el padre es el exitoso proveedor mientras la madre se encarga de los cuidados. En esa familia ideal que la publicidad explota ad nauseam, la armonía y la solidaridad son la norma. Las tensiones y la violencia constituyen un tabú. La realidad, como siempre, difiere de este modelo. Cada familia verdadera es un microcosmos con dinámicas, problemáticas y configuraciones muy diversas. En la revista de la universidad nos interesa resaltar esa pluralidad y analizar los diferentes tipos de familia que existen en el siglo XXI. Aquellas donde los progenitores recurren a la gestación in vitro, por ejemplo, o a los vientres subrogados, pero también las conformadas por parejas LGBTQ, grupos poliamorosos o por personas entre las que jamás ha existido un vínculo sexual. ¿Qué otro tipo de familias han existido o existen en el mundo? A pesar de todos los cambios y modificaciones que han sufrido a través de la historia, una cosa sigue siendo cierta: las familias constituyen el núcleo de la sociedad. ¿Qué mejor manera de aprender nuestra época en toda su complejidad que fijando nuestra atención en ellas? Pues bienvenidos a una charla más de la revista de la universidad en torno a nuestra edición Familias. Esto nos ha permitido, por supuesto, cuestionarnos, ¿no?, sobre quizás los apegos más cercanos que tenemos, que son los que conforman nuestras familias, y los apegos más cercanos de nuestros amigos. Hoy recibimos a Salo Gravinsky. ¿Cómo estás, Salo? Muy bien y muy agradecido estar contigo, estar con los oyentes. De la UNAM, TV UNAM. Pues tú eres consultor, de hecho estudiaste en la UNAM, Ingeniería Química, pero te derivaste con muchos ingenieros químicos, por cierto. Derivaste más hacia el mundo de las finanzas, el mundo de las empresas. Has sido consultor, eres escritor, eres periodista. Has sido catedrático en contaduría, en la Facultad de Contaduría aquí en la UNAM, cerca de TV UNAM. Has ofrecido conferencias, ofreces todavía conferencias, seminarios, diplomados en múltiples empresas y organismos, en universidades también, en Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica, en Europa, en fin, en todas partes. Y desde el 87, es decir, hace ya más de 30 años, tienes una columna en el Excelsior que se llama Del verbo emprender. 35 años, exactamente. 35 años exactamente. Y no cambió nunca. Realmente han sido muy amables y me han dejado decir todas las tonterías que sé hacer. Pues será porque esas tonterías pueden ayudar a las personas, ¿no? También tienes algunos libros que supongo que van saliendo en torno de estas reflexiones y las experiencias que vas teniendo como consejero de empresas familiares. Tienes aquí, ¿no?, también editado con la UNAM, Empresas Familiares en México, Aspectos Sucesorios, que me parece que es el último, ¿no? El último es este. El último es este. Las empresas familiares en épocas críticas. Bueno, creo que estamos en una época crítica. Vamos a poder hablar un poquito de qué nos puede esperar otra época crítica en cuanto a familias. Salo, ¿dirías tú que formar una familia armónica, o sea, emprender, buscar pareja, casarse, tener hijos, puede parecerse a fundar una empresa funcional? ¿Hay un parecido entre dirigir, ¿no?, conformar una familia y una empresa? ¿Qué te parece si empezamos diciendo que no existen las familias funcionales? Son diferentes grados de disfuncionalidad. Hay algunos que son normales, llamémoslo así, dentro de la anormalidad, y algunos que son sujetos a problemas de todo tipo, psicológicos, de neurosis, de depresión, de conflictos y de todo lo demás. El chiste es tratar de disminuir esa disfuncionalidad para que sea una familia que pueda vivir, que pueda convivir y tener cierta armonía, sobre todo en el campo de lo que estamos hablando, de la empresa familiar. Pero claro que hay ciertas similitudes y un montón de diferencias. De acuerdo. A ver, cuando decimos empresa familiar, lo estamos contraponiendo acá a empresa corporativa. O sea, ¿una empresa familiar es donde trabajan todos los miembros de una familia, no, o es un patrimonio de una familia? Mira, hace
un montón de años también, es como 32 años, 30 años, escribí el libro que ha sido el más popular, inclusive se ha publicado en Latinoamérica, que se llama La empresa familiar, guía para crecer y sobrevivir. Incluso tengo que orgullosamente decir que ha habido ya 7, 8 ediciones, incluyendo la de la Nacional Financiera, que se distribuyó en México. La empresa familiar, llamémosle así, la definición que yo tengo es aquella empresa donde 2 o más miembros de una familia o de varias familias trabajan y son los dueños de ella. Toman decisiones desde las más operativas, quién va por las tortas, hasta decisiones de vida o muerte. Y la única cosa que los difiere de los demás es que toman decisiones y son responsables, únicamente ellos son los responsables de lo que suceda de esas decisiones. Es decir, no le pueden pasar la bolita al jefe, al dueño, al papa o al mundo entero. Simple y sencillamente lo que ellos deciden, para bien o para mal, es definitorio. Entonces, esa es la definición que a mí me gusta. Entonces, empresas familiares son esposo y esposa, es hermanos de una familia. Un libro mío se llama Empresas entre hermanos, es grupos familiares que se juntan, socios que tienen, a su vez son familiares cercanos o lejanos, y toda clase de Suegro y yerno. Suegro y yerno, no, de todo. Hay como en botica. Lo importante es que una familia es la dueña y trabaja el negocio. Ok, ¿dueña al 100% o estamos hablando del 51% de acciones? Todo puede pasar. Ok, de acuerdo. Pero toma decisiones críticas, ¿entiendes? Desde las más operativas hasta la de vida o muerte. Y eso es lo que a mí me importa. Porque sabes una cosa, Yael, en este mundo casi todos no nos gusta tomar decisiones. Nos gusta que alguien nos diga qué hacer. ¿Por qué? Por el miedo a fracasar, por el miedo a tomar una decisión que después nos arrepintamos el resto de tu vida. Estos hombres y mujeres que no son ninguna perita en dulce, no los estoy alabando, no soy el capitalista puro de todo eso, no, para nada. Simplemente son gente que toma decisiones cuando los demás prefieren decir lo que diga mi jefe, o lo que diga el papa, o lo que diga el general. Ellos toman decisiones y se atienen a las consecuencias. Punto. ¿Y qué dirías qué ventajas o desventajas puede tener una estructura empresarial con familiares frente a una estructura que no es familiar? Es decir, que no hay miembros de una misma familia. Buena pregunta. Mira, obviamente no se puede generalizar, sería horrible, pero yo te puedo decir que la empresa familiar tiene un cierto toque emocional y un cierto toque de orgullo y de permanencia. En un pueblito X, la familia Pérez Sánchez de la Corcuera son los dueños de la botica, pero al mismo tiempo tienen ahí 30 años y no van a cerrar la botica, haya lo que haya de crisis generales. En la revolución sobrevivieron muchas empresas, chiquitas, pero sobrevivieron todo el caos fue la revolución. En esta época crítica, las anteriores y las que vienen y las que vendrán, han sobrevivido. Entonces hay cierta, la palabrita no me gusta mucho, resiliencia. Odio esa palabra, pero está ¿Por? válida. ¿Qué tienes Porque se me hace una palabra de esas, ya no importa. El hecho es que son más resilientes a los cambios. Y en cambio, en el caso de las empresas corporativas, no familiares, la decisión la toma un ejecutivo o un par de ejecutivos. Puede ser que el corporativo esté a 5,000 kilómetros de distancia. ¿Sabes qué? Esta empresa hay que quitar a la mitad del personal porque no tenemos dinero. Les vale. Entonces ahí hay frialdad, que no está mal que la empresa se maneje en forma fría, pero esa frialdad no existe. Hay empresas como el Titanic, el capitán del Titanic no se va hasta que se hunde la empresa. Bueno y malo, sí, pero en ciertos casos lo que quieres decir es que esta empresa la fundó mi abuelo y yo no la voy a dejar. Tengo un amigo que es dueño de una empresa que tiene 6 generaciones, tiene 140 años, y tomó un diplomado conmigo y me dijo, Salo, yo estoy aquí contigo porque soy el 6º dueño de esta empresa, de mis tatarabuelos,
y yo como el pípila, tengo una losa encima, pero no la voy a dejar. Claro. Hablas de abuelos, hablas de sexto dueño, hablas de amigo. ¿Qué tan patriarcales son aún las empresas en México? Mucho, pero con unos cambios radicales. Te platico un poco de mi historia como asesor de empresa familiar con escritor. Empecé en el 87, exactamente, voy a cumplir 35 años de asesor. Empecé en el 86 en el Excelsior, llevo 35 años cumpliditos, y de repente me encontré que cuando me querían pedir asesoría, yo nunca la promoví, simplemente di conferencias y empecé a escribir y la gente empezó a llamarme, cosa que agradezco profundamente. O sea, había una necesidad Urgente. urgente, un hueco ahí que cuando lo llenaste, bueno, pues, empezó a hasta la fecha todavía recibo llamadas y con todo y pandemia, apoyo y todo, y me fascina. Es mi vida profesional, está llena por eso. Pero lo primero que tuve al empezar esto es darme cuenta que yo hablaba con el dueño del circo, con el patriarca. 90% era el patriarca y un 10% era otras personas o la matriarca, que también hubo. Ahí había una decisión muy clara. Me sentaba con él y le decía, mira, esto es lo que voy a hacer. Te voy a poner orden, te voy a poner reglas, te voy a poner estructuras flexibles, pero estructuras al fin, para que cuando tú te mueras, tus hijos no se tire todo, o los nietos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Si me dice eso, empezaba toda la asesoría. Si me dice, no, yo soy muy macho, yo aquí solamente mis chicharrones truenan y yo no quiero saber nada, esa arrogancia, les decía, bueno, muchas gracias, hasta luego. Y hablaba con los hijos, que estaban muy atentos, y podía yo hablar con el déspota de su padre, y les decía, compañeros, no hay nada que hacer, cuando ese señor quiera, me llaman, pero él tiene que llamarme. Y no, o cuando desaparezca, desafortunadamente, obviamente, que es cuando puede haber, casi siempre, hay, me imagino que muchas crisis, claro, o también oportunidades de cambio, también oportunidades, es cuando pues tiene que pasar la batuta, ¿no? Ahí va la cosa. Vamos a verlo después del corte, ¿te parece? Me parece excelente. Órale, pues nos vamos a un corte y nos dejamos súper en suspenso, a ver qué pasa cuando queda un hueco en una empresa familiar. Nos vemos ahorita. Estamos de vuelta con Salo Gravinsky hablando de empresas familiares. Estabas mencionando, Salo, que en el 80, a finales de los 80, mediados de los 80, el 90% de las empresas familiares tenían una estructura patriarcal. Había un patriarca, generalmente un hombre, a cargo, ¿no? O sea, que era el que dirigía. Y que cuando esta figura no accedía o cuando esta figura se tenía que retirar, surgían nuevas oportunidades de relanzar la empresa o de quiebre, me supongo, claro, también. Bueno, te tengo que decir, pasé 10 años más o menos hasta la crisis del 95, otra más de las crisis, y de repente me encontré con la idea de que no había, ¿cómo se llama? No había cambios en mi manera de trabajar, pero había un cambio radical en mis asesorados. Y empezaron a llamarme hijos del dueño. Salo, fíjate que tenemos un problema, mi papá se murió y estamos los dos hermanos y no sabemos qué hacer. O ¿sabes qué? Mi papá no se quiere retirar y estamos todos ahí a la expectativa de quién va a ser el sucesor o sucesora. Salo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me encontré, 1 o 2 años después, ya me encontré en 97, 98, que mis asesorados, yo tengo cientos de asesorados ya, eran puras empresas de hermanos o de papás con hijos o de tíos y primos, etcétera, etcétera. Dije, todo esto cambió y cambió tan radicalmente que tenemos que verlo muchísimo más complejo. En vez de ser una sola familia nuclear la que habla y con la que tengo que resolver y poner reglas, son varias familias nucleares con otro tipo de problemática. Uno de ellas, las nueras y los yernos. Quiero decirles en forma coloquial que yo en mis seminarios, en mis diplomados, hablo de las, ¿cómo se llama? De los gorilas y las, ¿cómo se llaman las? ¿Cómo se llaman las animales, mujeres? ¿Arañas? Más que arañas, no me acuerdo el nombre. Ahorita, ¿tarántulas? Tarántulas.
los Gorilas y las tarántulas. Y así les digo, se me ponen así, les digo, yo soy gorila, yo tengo un suegro y suegra, en fin. El hecho es que cambia radicalmente. Ya empiezan las situaciones de envidia entre parientes políticos, empieza la situación de los abuelos, de la abuela, si el papá ya no está. Es todo un cambio radicalísimo. Y eso ya empezó en los años 90, y hasta la fecha el 90% de mis asesorados son empresas entre hermanos. O sea, que son de una segunda generación. Son de una segunda generación, o ya cambió todo la estructura y la dinámica familiar. Y ahora estamos empezando la tercera época de mi vida, que son empresas que ya se formaron, ya crecieron, ya pasaron a la segunda generación, ya pasaron conmigo, en muchos casos, a que les ponga reglas y estructuras, protocolos familiares, consejo de administraciones, planes patrimoniales y testamentarios, y ahora quieren hacer gobierno corporativo, que es donde se empiezan a aparecer a las empresas corporativas no familiares. Y no es porque justamente se extiende tanto la familia que los vínculos son cada vez más endebles y se parecen más a los vínculos que tienes con otros amigos, con socios. Y se parecen más a los vínculos de las empresas grandes porque simple y sencillamente crecieron. Ya son empresas en las cuales hay bastantes empleados, obreros, ya tienen varios negocios. Uno de mis libros se llama de la empresa familiar a familias de empresarios, y es indispensable burocratizarla desde el buen sentido de la palabra a la empresa para que no sea el dueño, ni los otros hijos, los hermanos, los que tomen todas las decisiones. Hay que poner auditorías, hay que poner controles, hay que poner presupuestos. Duele, ¿eh? Hay gente que ha dicho, ¿por qué me vas a meter aquí a alguien que me esté checando si firmo o no firmo correr a una persona? Porque es necesario tener políticas, etcétera, etcétera. Eso empieza ahorita, no me vuelve loco a mí, porque a mí no me gusta la burocracia en general desde el punto de vista de que te tapa. Yo soy chino libre, pero es indispensable si quieren sobrevivir. ¿Y cómo ha venido la inserción, digamos, de las mujeres en un pie de más de igualdad dentro de las empresas mexicanas? Bueno, ha sido un cambio radical. Todavía falta mucho. Pues es que simple y sencillamente las crisis, Yael. Digo, hace 30, 40 años tú le decías a un señor, oye, ¿y tu mujer trabaja? Y te mentaba la madre, por no decirlo en pocas palabras. ¿Cómo crees que ella trabaja? Yo soy el marido, yo soy el patrón y yo hago todo. Y la mujer la quiero aquí en la casa como escopeta, cargada y en la cocina. No, pues no. De repente empezaron las crisis y empezaron a darse cuenta que un solo ingreso no daba. 2 ingresos, necesitábamos apoyo. Y ellas, afortunadamente, nuestra queridísima UNAM y otras universidades públicas y privadas empezaron a tomar cada vez más influencia y más control de todo las mujeres. Y qué bueno. En la Pero eso de Contaduría introduce más mujeres. conflicto. O sea, ¿eso introduce más conflicto? Claro, tiene conflicto y tiene ventaja. ¿Qué ventaja? La ventaja, claro, pues las mujeres tienen otra forma, y tampoco voy a ser generalizador, pero son más tranquilas, piensan un poquito, les cuesta más trabajo tomar una decisión, son más detallistas, etcétera, etcétera, y es bueno. Lo malo es eso, que son más detallistas y a veces hay que tomar decisiones muy duras y les cuesta más trabajo que al hombre. Nosotros somos más impulsivos. Y eso estoy generalizando sin querer. Sí, totalmente. Pero a ver, yo diría, de repente sucede que hay que salvar o la familia o la empresa. Quiero imaginar que las mujeres son más para salvar a la familia, se van más hacia la familia que hacia la empresa. Son más sensibles, pero ¿sabes qué? No es así. Las mujeres han entendido de que si no salvan a la empresa, pues no va a haber familia, porque acuérdense, la familia es primero, y lo quiero decir, a pesar de todo lo que digan de familias híbridas, de familias de problemática y de familias disfuncionales, es primero. Yo como asesor y como padre de familia, si la familia está mal, el resto del sistema, porque es un sistema, familia, empresa, patrimonio y ejecutivos y no familiares, se echa a perder. La familia en armonía sirve para hacer muchas cosas en común. La familia peleada, todo el mundo agarra otro tipo de circunstancia y lo que quieren hacer es pelearse, y hay veces tan tontamente que la pelea es, me voy a fregar a mi primo, a mi hermano, a todo.
aunque de paso se lleva entre las patas a la empresa. Entonces, la familia es primero. Sí es un hecho que la familia es primero, pero por el otro lado, no puedes tirar a la basura lo que hizo tu papá, tu abuelo o tú mismo y dejar todo eso, porque además no va a haber chamba. Además va a haber problemas serios de, de desempleo en este país, no porque sea malo o bueno, simplemente porque no le queda otra con la robotización, con las cosas en línea y todo lo demás. Entonces tenemos que hacer una cosa distinta. Sí, la familia es primero, pero con ciertos, ahora sí que asegúnes. Oye, y dime algo, estábamos hablando que mientras más se expande, más complicado se vuelve. ¿Tú dirías que mientras más nuclear y jerarquizada una familia es mejor funcionamiento de una empresa? Definitivo. Sí. No solamente, es que lo dijiste feo, jerarquizado me suena como a ejército, es con reglas. Reglas claras, reglas que son lógicas y que se pueden funcionar, y además que todo el mundo lo acepte. Que es cosa que es difícil, esa es una de las funciones principales de un asesor, hacer que haga un protocolo familiar con reglas claras y que nadie diga que no sabía y que se firme. Pero esas reglas claras son también las que aplican en la casa, ¿no? De alguna manera. Es familia, empresa, patrimonio, testamento. A ver, ¿cómo está ese sistema? Familia, empresa, patrimonio, testamento. Bueno, de eso me baso yo. A ver. Como soy buen ingeniero y me gusta ser ingeniero y me gusta estructuras, aproveché una cosa que aprendí hace muchos años, que era el sistema empresa-familia, y yo le adicioné patrimonio o propiedad y ejecutivos no familiares. Para mí es un sistema solar que se maneja como cada uno con su propia órbita, pero separada, pero coordinada entre sí. Es decir, si una órbita se va con la otra, por ejemplo, la familia se mete mucho en la empresa, la deshace. Va a haber conflictos, va a haber de pelea. Si no manejan el patrimonio de una forma ordenada y el testamento, por dar un ejemplo, ordenado, imagínate, puede pasar que el señor al morirse le deje en el testamento, aquí en México, porque en otros países hay diferencia, le deje todo al perro, cosa que no se puede. Sí, ya me imaginé que ibas a decir a los hijos que nadie conoce. Al hijo agregado, que no es el hijo natural. Esa palabra de hijo natural me molesta mucho. Oye, ¿y qué empresa familiar te parece modelo? ¿Alguna que puedas citar así como? Ninguna es modelo, pero estoy muy orgulloso de varias empresas que he podido asesorar, alguna que otra universidad que se maneja todo, unos hermanos que estaban a punto de tronar y fueron a un seminario y me llamaron, son grandes, tuvimos que hacer una labor muy seria para que al papá no lo dejáramos atrás, pero ya no tuviera él las decisiones, sino creamos un consejo de administración. Y han crecido mucho porque cada quien tomó su rol en la empresa, que es un grupo ya. En fin, hay de todo. Y también he fracasado, perdónenme. Si ustedes creen que todo ha sido miel sobre hojuelas, claro que no. Se juegan pasiones muy fuertes dentro de la familia, terribles, es mucha emoción, ¿no? Muy emocionales, mucha pasión. Y la enfermedad. ¿Sabes qué? La peor asesoría de mi vida, todavía la resiento, es cuando una persona tuvo Alzheimer y tenía todos los poderes en todos los sentidos, patrimoniales y de la empresa. El señor compraba casas, agarraba dinero de la caja chica y se iba a comprar casas en donde vivía y no supimos de dónde estaban las casas. No había escritura, no había papel de estraza y una pelea familiar. La miseria humana. La miseria humana en toda su expresión. Horrible. Suena todo esto a que eres un poco psicólogo, un poco abogado, un poco contador, un poco ¿no? Vigilas. Pero no eres ni psicólogo, ni abogado, ni sacerdote, no, ¿cuáles son tenemos un minutito menos todavía para cerrar, ¿cuáles serían las cualidades de un consultor de empresas familiares? Definitivamente tiene que conocer de administración, porque lo que yo hago es trabajar en una empresa, yo no soy psicólogo, terapeuta ni nada. Segundo, tiene que tener ese lado lógico y emocional de involucrarse, a diferencia de los psicólogos, con la situación familiar, sin tomar partido. Es decir, te involucras y sabes que aquí les está doliendo. Yo aprendí la palabrita ríos subterráneos, es decir, ¿qué les está doliendo ahí? Y es un río. Y lo que me gusta mucho es evaluar si ese río no se va a volver, al salir a la superficie, una explosión
o es un río, como todos tenemos cositas en el pasado y todo. Porque va a formar socavones y de repente se va a derrumbar. Y ¿no? se puede caer todo. Se va a caer todo el andamiaje. Pero sí es importantísimo que tengas esa situación familiar y que entiendas que la gente es gente con sus defectos, somos todos, pero que la armonía familiar es un bien y que sí, la familia es la base de la familia, inclusive la híbrida, que ya no hablamos de esa, nos tocó hablar ¿cómo se llama? Que también ya es la base de nuestra sociedad. Sí, y es mejor eso que estar cada quien por su lado. Por supuesto. Muchísimas gracias, Alo, Me por dio venir a platicar aquí mucho gusto. a la UNAM, tu alma mater. Mi alma mater, soy Puma de corazón, obviamente, y mi familia completa. Perfecto. De ambos lados, incluyendo primos y tíos y todo. Bueno, la UNAM también es una universidad muy familiar. Creo que es un orgullo que se transmite generación a generación. Absolutamente, también. no hay duda. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Pues quienes están en empresas familiares habrán reconocido varias cosas que dijimos, los que no, bueno, es una probadita de este universo y nos vemos pues la próxima semana para continuar con nuestras conversaciones en torno a la familia.